El ciclo del agua. El agua es el factor que diferencia drásticamente a la Tierra de los otros planetas. Aunque el suministro total del agua se ha mantenido constante durante millones de años, nunca se mantiene estacionaria. Es el material más activo de la Tierra. El agua se mueve constantemente. Su movimiento se debe a las formas que tiene la superficie de la Tierra. Aquí en Islandia, el agua dulce sale a través de las piedras, cruzando a través del terreno en un viaje descendente hacia el océano Atlántico. Pero el agua dulce es una pequeña parte del suministro total en la Tierra. La mayor parte del agua de la Tierra, más del 97%, está en los océanos. De hecho, casi el 71% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua salada. El agua dulce es almacenada en glaciares cerca de los polos norte y sur. En climas cálidos, el hielo se derrite y corrientes de agua dulce desembocan en el océano. El agua dulce se encuentra en lagos, riachuelos y en la tierra. El resto del suministro de agua se encuentra en las nubes. La cantidad de agua en la atmósfera es pequeña cuando se compara con la cantidad que hay sobre la superficie. Las nubes se forman de la evaporación del agua y se condensa cuando el aire se enfría. El agua regresa a la Tierra en forma de precipitación. La forma más común de precipitación es la lluvia. Este intercambio de agua entre la tierra, mar y aire se conoce como el ciclo del agua. Pero, ¿de dónde viene el agua? ¿Cómo llega al aire? ¿Qué hace que el agua regrese a la tierra? El agua se evapora del océano a la atmósfera. El viento lleva el vapor de agua por la tierra, donde se condensa para formar nubes. La precipitación ocurre cuando el agua cae sobre la tierra. Fluye sobre y debajo de la tierra, de regreso al océano. Esto completa el ciclo del agua. Se evapora de diferentes modos. Aquí, en el Parque Nacional de Yellowstone, el agua subterránea se calienta a grandes profundidades y regresa formando manantiales. Cuando el agua hierve, aparecen burbujas que suben y se rompen en la superficie. Las burbujas no son aire, pero contienen vapor de agua, un gas invisible. No podemos ver el vapor de agua, pero sí el vaho. El vaho son gotitas de agua caliente antes de convertirse en vapor, pero no toda hierve para entrar en la atmósfera. En el lago Great Salt, en Utah, el calor del sol seca los estanques de agua salada. El agua se convierte en gas por el proceso de evaporación. Grandes cantidades de agua son devueltas a la atmósfera diariamente por los océanos, la tierra y la vegetación. El agua se evapora, sube y se condensa para formar nubes. Estas nubes están formadas por millones de gotitas de agua condensada. El vapor de agua viaja en las corrientes de aire hasta que se enfría y se condensa. Podemos ver humedad en el aire. En estas montañas, la niebla se desarrolla a medida que el vapor de agua se condensa. Cuando el aire tibio pasa sobre la montaña fría, las partículas de vapor se condensan en partículas pequeñas y forman gotas de agua. La niebla es una nube que permanece cerca de la Tierra a menos de 100 metros de altura. Evidencia de condensación puede observarse en la costa a primera hora de la mañana. Pequeñas partículas de polvo y sal que están en el aire recogen el vapor de agua. El agua se condensa en gotitas tales como la de esta telaraña. Esta condensación se conoce como rocío. La condensación trae humedad a muchas formas de vida, pero no recoge mucha agua de la atmósfera.
La mayor parte del agua que se extrae del aire es en forma de precipitación, como lluvia, granizo y nieve. También se forman riachuelos. En ciertas regiones, el invierno almacena temporalmente el agua dulce como hielo. Al derretirse el hielo, se une con otras aguas en movimiento. Cuando el suelo bajo la nieve se congela y el agua se derrite, corre. En cambio, si el suelo bajo la nieve no está congelado, el agua derretida penetra en la tierra y forma parte del suministro de agua de la tierra. El agua se acumula bajo la superficie de la tierra en los poros del suelo y las rocas. Esto forma agua subterránea con zonas de saturación. El límite superior de una zona de saturación se llama nivel hidrostático. La superficie de este lago es parte del nivel hidrostático que podemos ver. Bajo el lago hay capas de sedimentos y rocas saturados de agua, pero esto es solo parte del agua dulce que hay en el mundo. En el monte Rainier, las grandes masas de hielo y nieve almacenan enormes cantidades de agua dulce. En las zonas frías, solo cae una pequeña cantidad de nieve porque el aire frío tiene poco vapor de agua. Estos glaciares se han formado debido a la lentitud de la evaporación. Hay tanta agua almacenada en los glaciares que si todo su hielo se derritiera, la superficie de los océanos subiría 60 metros. Aunque el derretido es lento, el movimiento de las aguas se puede ver en el paisaje. En su paso por la Tierra, el agua recoge pequeñas partículas de tierra y rocas, llamadas sedimentos. Los ríos también disuelven los materiales de sus orillas. Casi todo el material de la Tierra se puede disolver en agua. Por la gravedad, algunas de estas partículas de roca y tierra se quedan en el fondo donde forman depósitos de sedimentos, pero el agua que corre se une con otros riachuelos y ríos, siguiendo un camino descendente, convirtiéndose en grandes masas de agua. Parte de esta agua regresa finalmente al océano, su lugar de origen. Pero, ¿qué pasa con el agua que no regresa al mar? Una pequeña parte de agua subterránea puede ser vista en Yellowstone. Aquí el agua bajo la superficie hierve y es enviada de nuevo a la superficie. La evidencia de agua subterránea es vista aquí, a medida que se vierte el agua del manantial en este precipicio. Durante un periodo de sequía, sin precipitaciones, el agua subterránea puede fluir a los riachuelos. Los científicos estiman que una molécula de agua pasa 98 años de cada 100 en el océano. Durante el resto del tiempo, el agua está año y medio como hielo. Alrededor de un mes, en lagos y ríos, y menos de una semana en la atmósfera. El agua regresa al océano, completando así su viaje en el ciclo del agua. La función del ciclo del agua en cualquier localización depende de su cercanía a océanos, montañas y a la latitud. La costa noroeste recibe una cantidad de lluvia no usual al año. Las condiciones son tales que la abundancia de vapor de agua se condensa rápido en forma de nubes. El aire es forzado hacia las laderas de la montaña. Se enfría a medida que sube. El bosque olímpico, entre las montañas olímpicas y el océano Pacífico, reciben un promedio de 2.500 milímetros de lluvia al año. Es muy raro que no aparezcan nubes diariamente durante la época de lluvia. Aguaceros locales ocurren intermitentemente durante el día. En la época cálida se encuentra un sobrante de agua porque al estar saturado el suelo, tiene lugar su desplazamiento. En ciertas regiones esto puede causar serias inundaciones, pero el balance del agua en el área cambia durante el año. En la época cálida, las plantas y árboles reciben agua del suelo. La humedad pasa de las raíces por sus tallos a las hojas. Aquí se convierte en vapor
y escapa a la atmósfera por las hojas. Este proceso se conoce como transpiración. Esto establece la condición húmeda del bosque. En la época caliente del año, el nivel hidrostático baja a medida que el agua se evapora por las superficies abiertas y por la transpiración. El abastecimiento de agua varía de una región a otra y en diferentes épocas del año. Por ejemplo, el desierto americano tiene un déficit anual con una lluvia anual de menos de 13 centímetros. Las capas superiores de la Tierra se secan con el sol. Aunque las nubes son vistas cerca de las montañas, poca precipitación tiene lugar en las regiones áridas. Pero al otro lado de la montaña se suceden frecuentes lluvias y nevadas. En los meses de invierno, las montañas son cubiertas de nieve, almacenando mucha agua en la superficie. Entonces, ¿por qué esta humedad no llega al otro lado de la montaña? Para contestar esto debemos ver la forma en que las nubes se mueven por las montañas. El vapor de agua se condensa con el aire fresco de la montaña para formar nubes. La mayoría de las nubes pierden su humedad al pasar sobre la montaña. El aire que cruza las montañas se calienta y las nubes se evaporan. Este vapor de agua puede viajar cientos de kilómetros antes de que se condense de nuevo. Por ser barreras que impiden el paso de la humedad de un sitio a otro, las montañas crean diferencias notables en el paisaje y el clima. De estos océanos, el agua es enviada al aire, pasa sobre la tierra y regresa a su superficie. Al encontrar el camino de vuelta al océano, el ciclo comienza de nuevo. En el incesante movimiento del recurso natural único de este planeta, el ciclo sigue siendo hoy el mismo de hace cientos de millones de años.